Buenas noches para todos, que la paz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y su amor esté con todos ustedes, con todos nosotros. El estudio bíblico de hoy es para aquellos que están interesados, que ya han visto otros videos míos. Es muy importante que nosotros le demos seguimiento a lo que nosotros debemos de entender, lo que debemos de saber de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de la Biblia. El estudio bíblico que vamos a destacar hoy es ¿por qué Dios no fundó su ministerio con dinero? Vuelvo y repito, ¿por qué Dios no fundó su ministerio con dinero? Aquí tengo notas y tengo mi otro celular para así leer algunos versículos y capítulos de este estudio que está muy interesante porque yo he estado dándole mente a las cosas que realmente debo de seguir estudiando y debería compartir eh, con todos aquellos que desean aprender algo más de lo que Dios nos ordena a nosotros a aprender, a seguir y a practicar. Eh, voy a empezar con por qué Dios no fundó su ministerio con dinero. Porque el dinero corrompe y es catalogado como un poder que señorea y corrompe al creyente, a cualquier hombre. Como ustedes saben, sí es cierto, cuando Dios, en el viejo pacto, fundó su templo, donde allí se congregaban su pueblo Israel. Este escogió, escogió a una de las 12 tribus de Israel, eh, a que una de esas tribus fuera quien manejara las cosas sagradas de Dios. Entonces esa tribu fue la tribu de Levi. La tribu de Levi, los levistas, fueron lo escogido de las 12 tribus de Dios. Ellos fueron los escogidos, ya que a ellos eh, no eran herederos absolutamente de nada. Y entonces se le dio a ellos se le ordenó para que ellos fueran entonces los sacerdotes del templo de Israel, de Dios, donde Dios básicamente se comunicaba con el pueblo de Israel. Entonces, y donde también se llevaba a cabo todo aquello que el pueblo de Israel tenía que seguir eh, sobre las cosas ordenadas de Dios, sobre las leyes que debían de cumplir en ese lugar, en ese templo. Entonces, ¿por qué Dios no fundó su ministerio con dinero? Eh, en aquel tiempo, los levistas o los levitas eran los que manejaban básicamente aún el dinero. Ellos manejaban dinero. Eh, Está escrito en Segunda de Reyes 12:16 que ellos manejaban dinero en el templo. Sin duda, debemos de ser este realista y decir lo que está escrito, porque no podemos esconder las cosas que están escritas, porque realmente no estamos siendo justos y no vamos a llegar a saber ni a entender por qué eso allí estaba escrito y por qué se llevaba a cabo de tal manera. Eh,
como nosotros sabemos y entendemos, en el viejo pacto, eh, las cosas que se practicaban eran como todo lo que era el sacrificio, la ofrenda, eh, la alabanza, la adoración, todas esas cosas que se llevaban a cabo allí en el templo. Quienes estaban encargados de eso era una de las tribus, como de las 12 tribus, como ya le había contado, que es los levitas. Los levitas, ellos se encargaban de eso. Eh, ellos eran los que colectaban el dinero que se le entregaba al templo, y con ese dinero ellos le pagaban a los albañiles y todos aquellos que contribuían en cuestión de arreglar el templo, de mantener el templo. Ellos eran lo que pagaban a los albañiles. Y si leen el libro de Segunda de Reyes, se van a ver de lo que estoy hablando. Entonces, pero había un dinero no se le era entregado al templo. Había un dinero que se le entregaba a los sacerdotes, a la tribu de Levi. Se le entregaba a ellos, a esos sacerdotes. Con ese dinero básicamente a ellos se le pagaba por la, por la, básicamente ese era el salario de ellos en cuanto por administrar, y no tanto por administrar, sino que ellos, los levitas, ellos no eran, no tenían bienes ninguno. Ellos no que ellos dependían de eso, básicamente dependían del trabajo que hacían en el templo. Eso es muy importante de entenderlo, que ellos no tenían básicamente nada que le perteneciera a ellos. Eh, entonces ellos no tenían pertenencia propia, porque el trabajo que se le dio a ellos fue de ellos administrar las cosas sagradas del templo. Entonces, con eso dicho, voy a seguir para que entiendan que Dios jamás permitió que el dinero fuera lo que fundara su ministerio. Expliqué que Dios mismo dice, casualmente en Mateo 6:24 dice, que el hombre no puede servirle a dos señores. Cuando se refiere a señores, se refiere a lo que toma una posición de señoría, básicamente de ser líder, de tomar esa posición de líder, de señorear ciertas cosas. Entonces, el dinero sí tiene lo que llamamos un señorío, que el que no está o tiene conocimiento o sigue la doctrina de Dios y la obedece y se aferra más al dinero, jamás puede servirle claramente a la doctrina, a las ordenanzas de Dios, porque en Mateo 6:24 dice que nadie le puede servir a dos señores. Ningún hombre puede servirle a dos señores. Nadie puede tener dos señores, porque de una manera u otra amará a uno y dejará al otro. Entonces, vamos a buscar Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 24. Vamos a buscarlo para entonces así entender a qué me refiero con que Dios jamás
fundó su ministerio basado al dinero. Mateo 6, capítulo 6, versículo 24. Muy importante tener conocimiento de lo que realmente nuestro Señor Jesucristo nos pide a nosotros a escudriñar, a conocer, para entonces practicarlo y seguir su ordenanza. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. Entonces, eso claramente nos da a entender a nosotros que Dios no puede poner el dinero delante de su ministerio. Jamás ha puesto su ministerio bajo ninguna circunstancia o bajo ningún otro poder o bajo ningún otro señorío. Su ministerio es la justicia. Ese es a donde se agarra básicamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es allí de donde depende todo. Vamos a leer a Hebreo 4:15. Ese versículo, ese capítulo lo iba a dejar, y ese versículo lo iba a dejar de último, pero lo voy a leer para que tenga una idea más de lo que estamos hablando. Hebreo 4:15, y después le voy a explicar a ustedes por qué este estudio, por qué estamos estudiando esta parte donde Dios nos muestra a nosotros su manera de enseñar, lo que realmente vivifica, lo que edifica al creyente. Muy importante. Vamos a leer a Hebreo 4:15. Le voy a decir por qué vamos a leer a Hebreo 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este capítulo y este versículo está hablando de Jesús. Claramente está hablando de Jesús. Entonces, en aquel tiempo, como ustedes pueden ver, se había planteado para el ministerio en el Viejo Testamento, se habían plantado sacerdotes donde ellos llevaban a cabo y administraban las cosas de Dios, pero no era porque realmente ellos eran más especiales que cualquier otro hombre, sino porque a ellos se les dio esas órdenes porque ellos no tenían bienes ninguno. Ellos no eran dueños de nada, básicamente. Entonces esa fue la tarea que se le dio a ellos para administrar, básicamente. Entonces, lo que quiero decir con esto, que ya el sumo sacerdote, nosotros tenemos un sacerdote y tenemos un pastor que es el que nos ordena a nosotros a estudiar su palabra y llevarla a otros hermanos. Por eso él dice que les ordenó a los 12 discípulos de llevar la palabra a Israel primeramente y después al mundo.
Y claro, eso tiene también una explicación por qué a Israel primeramente y por qué después al mundo. Eso tiene una explicación que después de eso voy a hablar. Pero es muy importante que nosotros entendamos el por qué ya no tenemos lo que llamamos, lo que ha hecho la Iglesia Católica de hacer sacerdotes, básicamente de seguir las enseñanzas o las reglas que ha puesto, que tenía Dios en aquel tiempo, que básicamente no fue a cualquiera que se puso como o se le ordenó que fueran sacerdotes o que fueran administradores de las cosas del templo de Dios, sino que fue a una tribu en especial que no tenían básicamente ningún bienes. Ellos no eran dueños de nada, sino que su tarea era y su sobrevivencia era del beneficio que llegaba a ellos por simple hecho de que ellos servían al templo, al ministerio de nuestro Señor en el viejo pacto. Entonces, con eso dicho, no significa que lo que ha establecido la Iglesia Católica significa que eso básicamente es válido. Realmente no lo es, porque sacerdote es nuestro Señor Jesús. Sacerdote, sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús. Nosotros estamos puestos para ser discípulos a través de la enseñanza del Evangelio. Eso está, vamos a ver dónde está eso, donde Jesús le ordena a los sacerdotes que vayan que vayan y prediquen su evangelio al pueblo de Israel. Pero también tenemos que tomar en cuenta que Jesús le advierte a ellos, a los 12 discípulos, que lo hagan gratuitamente. Eso es muy importante de nosotros saberlo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos básicamente practicando una ordenanza de hombre. Si usted va a un lugar y usted allí le paga o mal llamado pastor le exige a usted un diezmo o le exige a usted una ofrenda, eso es basado al Viejo Testamento, que ya no, toda esa enseñanza y todas esas cosas fueron abolidas, ya no se practican hoy en día. Entonces Jesús le ordenó a los discípulos que fueran a Israel, pero que lo hicieran voluntariamente. Vamos a buscar aquí y vamos a leer eso. ¿Por qué tenía que ser voluntario? Vamos a ver por qué Jesús le ordena que tiene que ser voluntario. Usted no puede cobrar absolutamente nada. Pastor, si usted está escuchando esto, discípulo, si usted está escuchando esto, si usted compra un lugar donde usted ha puesto dinero en una propiedad, déjeme decirle que si usted ha puesto dinero para una propiedad que está dispuesta para el pueblo de Dios, entonces usted tiene que saber cómo llevar a cabo esa situación, porque usted no puede cobrarle a las ovejas, usted no puede cobrarle. Usted está supuesto a hacer ese trabajo, esa ordenanza está supuesto a hacerla gratis. Gratis. La palabra de Dios dice que es gratis, que usted no puede cobrar por eso. Si usted está cobrando por eso, entonces usted es catalogado como lobo vestido de oveja.
Usted es catalogado como lobo vestido de oveja. Y yo no creo que usted quiera eh, enfrentar la justicia de Dios. Así que si usted está haciendo eso, y está haciendo sus propias decisiones, fundando algo que realmente Jesús ya no nos ha llamado a nosotros para que nosotros hagamos imperio o riqueza, vamos a llamarlo de esa manera, basado a lo que estamos haciendo o a lo que Dios ordena que nosotros hagamos, pero gratuitamente. Si usted está haciendo un imperio o se está haciendo rico, está mal. Está mal. Lea bien las escrituras. Lo que se trata del diezmo se trataba de alimento. Lo que se trata de ofrenda también se trataba de fragancia, de árboles, de matas, de flores, de fragancia. Así que el ministerio de Dios está basado en justicia y misericordia y amor. Escuche bien esto. Si usted está cobrando por lo que está haciendo, usted no está haciendo lo que Dios ha ordenado. Está escrito, lea bien. Vamos a leer la primera carta de Pedro 5:22. Primera carta de Pedro 5:22, a ver qué dice. Ahorita le diré por qué Jesús le dijo al pueblo, a los discípulos, que fueran primero al pueblo de Israel. Pero vamos a leer primero primera carta de Pedro, para que ustedes vean, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, para que ustedes vean que esta enseñanza, que este estudio bíblico que yo estoy tratando de explicar, no lo estoy sacando de mi mente o mi opinión. Está escrito. Si el pastor le está cobrando a ustedes o le exige a ustedes una ofrenda, acuérdense que las cosas ya en cuanto a si usted quiere básicamente ser bondadoso, humanitario con el prójimo, con su hermano, eso no está mal. Especialmente si usted quiere ser bondadoso con la viuda, con el huérfano, con el desamparado, la cual es donde Dios ordena que nosotros hagamos justicia y seamos obedientes, y nos demos cuenta que debemos de ayudar a nuestros hermanos, especialmente a la viuda, al desamparado, al huérfano, porque si ellos necesitan, es a ellos que nosotros debemos de darle la mano. No hacer a una persona millonaria, no hacer a una persona que haga un imperio con el dinero, con el esfuerzo que usted, y no hagan esa persona entonces las cosas que realmente deben de hacer, que es ayudar al prójimo. Ser buen samaritano, muy importante conocer esa palabra, lo que es un samaritano. Entonces vamos a darle lectura a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios. Perdón, esto está, lo voy a buscar en la escritura. Bueno, dice, apacentad las ovejas de Dios, que está entre vosotros. O también dice, apacentad la grey de Dios, que está entre nosotros. Cuidado de ella. No por fuerza, sino no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza. No es otra cosa que si
usted está tratando de obligar a meter en la cabeza a una persona que vaya a su congregación y decirle, mira, ven para acá, que esto es así, que esto es así. No, el llamado es de Dios. Cada persona será llamada porque es Dios que lo ha llamado. Pero muchos hacen esto de forzar al hermano o a la otra persona porque saben que eh, al llevar a otra persona a este lugar es básicamente bienestar, hay un bienestar para aquel que dice ser pastor y que dice predicar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso de no forzar a la persona. Voluntariamente es muy importante. Cuando usted va voluntariamente a ese lugar es porque usted tiene un llamado de Dios. Ahora, cuando usted va a ese lugar y usted sale de allí, de ese lugar, que usted no es enseñado por el Espíritu Santo, que allí no está el Espíritu Santo enseñando, entonces a usted será avisado por el mismo Dios, por el mismo llamado. Usted será avisado, eso es lo importante de entender, lo importante del llamado. Dios mismo le avisará a usted y le dirá si allí hay una enseñanza que realmente le ayuda a usted como creyente. Y es muy importante porque eso deja mucho que decir cuando no hay una enseñanza en un lugar y usted no se siente que a usted eso nada le está aprovechando, que usted sale de allí vacío. Entonces es Dios, el Espíritu le está hablando a usted y le está diciendo básicamente busca y busca que yo te llevaré a donde realmente a un lugar adecuado donde tú vas a aprender. Vamos a seguir leyendo y dice, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Realmente no me gustó esa traducción de la palabra ahí. Voy a leer esta, yo creo que es diferente. Está en la Biblia de las Américas. Pastorea el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, velando por él. Muy importante, esta traducción está mejor. Velando por él, no por obligación, no porque usted realmente está obligado, porque usted está recibiendo un pago. ¿Me doy a explicar? Entonces, si usted cree que usted está obligado porque realmente el dinero que usted cobra por eso, si no lo hace, si no hace tales cosas, entonces no recibe un pago, no está, según usted y su pastor, haciendo lo que realmente Dios manda. No, entonces usted no está haciendo la cosa que realmente debe de hacer según la ordenanza de Dios. Dice, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. La palabra ahí, esa palabra ahí describe y declara de una manera increíble el verso anterior, en cual dice no por obligación, sino voluntariamente. Entonces, si usted se siente que está obligado a hacer algo, entonces usted no lo está haciendo voluntariamente. Usted no está para servir. ¿Me entiende? No está para servir. Entonces, el llamado es para servir. Nosotros debemos de servir voluntariamente. Ese es el llamado. No porque realmente estamos recibiendo ningún beneficio o porque el pastor le ha ordenado a usted a que haga una cosa que realmente usted se siente obligado. Acuérdese que si usted se siente obligado, usted no está actuando, no está sobrellevando lo que es el llamado de Dios. Entonces,
dice que como quiere Dios, no por la avaricia del dinero. Me explico, dice ahí, no por la avaricia del dinero. Es decir, que si aquel pastor va y predica básicamente o establece un lugar para su beneficio, él no está allí voluntariamente, él está allí por un beneficio, por el beneficio del dinero, por la avaricia. Entonces, siguiendo la lectura, dice, sino con sincero deseo, sino con sincero deseo. Esta era la verdadera traducción que yo estaba buscando. Discúlpeme por esa otra traducción que no me sentí ni cómodo hablando de ella. Muy importante, sino con sincero deseo, así como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Anímese, aunque usted no sepa hablar mucho en un video. Yo le voy a decir la verdad, cuando empecé a hacer esto, yo no tenía ni idea por dónde empezar, pero sí sé que mi deseo para hablarle a los hijos de Dios, a mis hermanos, de enseñar lo que el Espíritu Santo me enseña gratuitamente a mis otros hermanos, para mí es gloriarme, es gloria, eso para mí es una felicidad. Y me siento satisfecho a través de ayudar a otros hermanos a que entiendan la palabra de Dios y yo saber que esto yo no lo estoy haciendo porque es una obligación, sino que es voluntario. Mucho menos por avaricia, sino que es por un sincero deseo. Y ese soy yo, y así espero que ustedes también se sientan. Para terminar casi este video, voy a explicar lo que hace el dinero y por qué Dios no permite que el dinero sea en la manera que se lleve a cabo su ministerio, que no sea lo que administre su ministerio. Básicamente lo que quiere que administre su ministerio es la justicia, el amor. Eso es lo que él quiere, no el dinero. El dinero sí es bueno. El dinero es bueno, pero no es con el propósito que lo quieren usar muchos pastores allá. No es con ese propósito que muchos que dicen ser pastores usan la avaricia. Se obligan ellos a hacer aquello que realmente Dios ordena que nosotros lo hagamos voluntariamente, sinceramente, con deseo sincero. Entonces, voy a leer Lucas 16:14. A ver si eso es el versículo apropiado para seguir explicando a lo que yo me refiero. Lucas 16:14, a ver si lo encuentro en una buena traducción, como encontré encontré esa explicación ahí tan clara que me gustó, porque sé que le va a ayudar a ustedes como también me ayudó a mí. Vamos a ver si este es el versículo o el capítulo apropiado para seguir explicando a lo que me refiero. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Mientras Jesús predicaba y llamaba la atención a los ricos, donde él le decía,
casualmente al rico que básicamente vendiera todo y le diera las ganancias y las cosas a los pobres. A eso se refiere. Oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Cuando dicen de él, está hablando de Jesús, cuando Jesús predicaba. Entonces, Jesús, allí decía que a los ricos, básicamente, si tú tienes tanto que realmente compártelo, dale a los pobres, dale a los necesitados, no sea avaro, no sea de tal manera, porque eh, Dios es el que da, pero también es el que quita. Y también con la intención de saber de escudriñar el corazón del hombre, a ver hasta dónde el hombre llega. Aquel hombre que tiene y tiene en abundancia y no piensa en los demás, en sus hermanos, en el prójimo, en el necesitado. Dios le está dando, básicamente le está dando seguimiento a ese hombre que ha recibido de Dios, pero no se compadece ni toma en consideración lo que ha recibido de Dios. Y es muy importante que no seamos de tal manera, porque entonces Dios, vamos a tener que darle cuenta a Dios de la manera en que nosotros actuamos. Y quiero leerle también Proverbio 22, capítulo 22, 7. Vamos a ver si este versículo también, y este capítulo y el versículo nos ayuda a nosotros a entender esta enseñanza que más que todo el Espíritu nos está ayudando a que nosotros podamos discernir la palabra de Dios o entenderla, mejor dicho, para que nosotros seamos enseñados, edificados, es la palabra, para que seamos edificados en su palabra. Dije Proverbio 22, 7. Vamos a ver qué dice Proverbio 22, 7. Y así, terminar. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Disculpen ahí que me equivoqué en esa. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Como pueden ver, el dinero en mano de una persona sin justicia, sin amor y sin enseñanza, lo que hace es que hace daño, esclaviza a los hijos de Dios, hace daño, se siente de una manera. Bueno, vamos a mencionar aquí al faraón, y que estaba señoreado del pueblo de Israel porque tenía poder. Se dan cuenta el por qué Dios no pudo fundar su ministerio con el poder del dinero. Es por eso mismo, porque el faraón es un ejemplo, un gran ejemplo a que era un hombre altanero, era un hombre vicioso, era un hombre que básicamente no era un hombre justo, que usaba su poder para esclavizar, para esclavizar y tener como siervo a lo que decía él que le debían, porque si le daba de comer a ellos,
Tenía que ganárselo, pero con un trabajo demasiado pesado, con un trabajo que básicamente bajo sol, con poco descanso. Y es por eso que el dinero no puede establecer, básicamente no puede tomar lugar en el ministerio de nuestro Señor. Tenemos que tomar en cuenta la enseñanza de Dios, porque de no tener conocimiento, nosotros podemos estar errados, así como le están muchos que dicen ser pastores, y no tomar en consideración la enseñanza de Dios. Espero que este estudio bíblico le haya ayudado a ustedes como también me ha ayudado a mí. Y de verdad que si desean pueden darle like al video y si esto es de ayuda para ustedes, también compartirlo para que los demás entiendan y sean también tengan una idea de lo que realmente la palabra de Dios nos dice, y así sean edificados también otros. Muchas gracias, que la bendición de Dios esté con todos ustedes y que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en su familia, en todo aquello que le buscan de corazón. Y hasta el próximo video. Espero que este estudio bíblico le haya gustado y quiero decirle que Dios está atento y pendiente de aquello que le obedecen. Bendiciones, que pasen una feliz noche y muchas gracias.